Bueno, buenas noches. Hoy voy a hablar de un tema interesante sobre los países que critican las políticas de Israel, que es una de las grandes ironías con las que se topa uno hoy día. Por ejemplo, nos encontramos con Turquía, ¿no? Donde el gobierno turco critica a Israel, tanto Erdogan como el propio canciller turco Hakan Fidan, y hacen comentarios sobre Israel, y hace tiempo que tienen sus políticas en contra de Israel, pero es curioso, ¿no?, que ellos mismos tienen un registro de lo más interesante, o un récord de lo más interesante sobre cosas que tendrían que ahorrarse en sus comentarios, ¿no? Por ejemplo, uno de los, una cosa que más me llama la atención es, por ejemplo, que ahora ellos critican mucho a Israel, ¿no? Pero en octubre de 1998, el primer ministro turco Bülent Ecevit llamó al entonces primer ministro Benjamin Netanyahu y le preguntó si el Mossad podía colaborarle a Turquía secretamente en la captura de Abdullah Öcalan, ¿sí?, que era el líder kurdo considerado terrorista por otros países, ¿no? Y fue interesante porque Turquía lo hacía responsable de como 30.000 muertes. Y el asunto es, fíjense qué curioso, ellos le dicen que le piden ayuda al Mossad para que el Mossad les ayude a capturar a Öcalan, que estaba cambiando de diferentes países a ver quién le daba asilo. Ningún país le quería dar asilo, mucho menos cuando él llega a Kenia, que es cuando lo captura el Mossad, ¿sí?, en la embajada de Grecia, porque Grecia dijo: no, nosotros no nos metan en problemas con los turcos porque es lo último que nos pasa, lo que faltaba, que tenemos conflictos territoriales. Y Netanyahu aceptó, ¿sí?, en ese entonces, hace, ¿cuánto?, 20 años, siendo que los kurdos estaban siendo un fuerte, estaban siendo de ayuda contra Irak, porque los kurdos tienen un frente, pero los kurdos no son un país establecido como tal. Es la mayoría más grande de población que existe en el mundo, 30 millones de personas, a las cuales no se les reconoce un Estado, no les quieren organizar un país como tal. Y ellos, por un lado, tienen que enfrentarse contra Turquía, por otro lado tienen que enfrentarse contra Irak, y a Israel le beneficiaba que ellos mantuviesen controlado a Saddam Hussein. Sin embargo, con tal de llevarse bien con Turquía, aceptaron, y el Mossad capturó, ¿sí?, a Öcalan en Kenia, y a Turquía se echó los méritos, dijo que había sido su servicio de inteligencia y todo el asunto. Bueno, pues ahí está el gran dilema, como Turquía, detrás de bambalinas, ¿sí? Si en este caso pues pide ayuda a Israel, depende de Israel, pese a que a Israel no le convenía. Y ahora ellos simplemente se ponen a criticar por una cuestión de intereses políticos que tienen que ver con el Islam. Y este es uno de los dilemas curiosos con Turquía, porque ellos hablan de Israel y lo llaman, utilizan ese típico comentario, ¿no?, del genocidio y todo este asunto. 15.000 terroristas asesinados no se consideran dentro del lenguaje real como parte de un genocidio. Sin embargo, entre 1915 y 1923, la estructura gubernamental de la cual se fundó la actual Turquía exterminó a 1.5 millones de armenios. Y hasta la fecha han hecho todo lo posible para que nadie hable de este tema. De hecho, en el gobierno turco, en Turquía, si tú tratas de hablar de esto, está penalizado según el artículo del Código Civil 301, y persiguen políticamente ellos a cualquier otra nación que mencione la palabra genocidio armenio, porque ellos no quieren reconocer ni que ellos le han quitado una cantidad enorme de tierras a Armenia, ni que ellos han estado bombardeando también Turquía. O sea, ellos constantemente cruzan el espacio aéreo Turquía con sus ejércitos, cruzan Siria e Irak para bombardear a los kurdos. Han violado derechos de los kurdos durante mucho tiempo, que los kurdos han estado exigiendo por décadas. Y no solo eso, sino a partir de 1975 invadieron Chipre. Turquía invadió Chipre, y el 36% del norte de Chipre, en la parte del norte, está bajo ocupación turca. Entonces es curioso, ¿sí?, este doble rasero, esta hipocresía tan grande que tiene el gobierno turco de dar opiniones y comentarios sobre Israel, cuando ellos son los primeros que hacen exactamente lo opuesto a lo que ellos están diciendo. Hablan de genocidio. Israel ha eliminado a 15.000 terroristas,
lo cual es algo legítimo. Sin embargo, Turquía exterminó a 1.5 millones de personas, de armenios. Es el genocidio más grande de la historia conocida. Bien, no solo eso, sino que de donde ellos han crecido, el imperio turco, ¿sí?, de los otomanos, ocupó casi gran parte del mundo. De hecho, en la Primera Guerra Mundial la única manera que pudieron desmantelar el imperio otomano fue que los ingleses y los franceses se aliaron con los países árabes para desmantelar todas las estructuras del imperio otomano, de donde ha surgido Turquía. Y esta es una de las grandes ironías con las que se encuentra uno. Luego escuchas a japoneses diciendo cosas contra los israelíes y uno piensa, ¿en serio? ¿Sí? Ustedes que atacaron Pearl Harbor a traición a los Estados Unidos, matando cantidades enormes de personas que estaban ahí que no sabía que los iban a atacar. Ustedes, o sea, los propios japoneses haciendo este tipo de comentarios, ellos mismos que dentro de Japón también han tenido unas políticas durante mucho tiempo de violación de los derechos de minorías, de estructuras sociales. No es un país que puede opinar en ese sentido. Y lamentablemente también gente de otros países que hace muchos comentarios que son increíblemente absurdos. Por ejemplo, hay muchas personas de México, de Colombia, de Brasil que critican las políticas de Israel y están a la cabeza de estas críticas cuando son los primeros países que no han podido resolver sus propios asuntos internos, donde mayor índice a nivel mundial hay de narcotráfico, de violaciones, niñas que quedan preñadas porque las violan en la calle y luego son madres solteras. Muchos de sus hijos terminan siendo abortados o muchos de ellos terminan en casas de acogida. Países donde la delincuencia es algo increíble, donde hasta la policía es corrupta, el gobierno es corrupto, donde muchas de las votaciones se hacen, hay manipulación en las votaciones para las elecciones, hay persecución de la oposición, ¿sí?, donde también se encuentra que muchos casos jurídicos no proceden, ni siquiera avanzan. Y que no hablar también de la desaparición de niños por miles que ocurre en estos países, las bandas organizadas, los saqueos, entran a los comercios, roban, o sea, cosas que ni siquiera ocurren en Israel. Pero gente de este país, no voy a hablar de todos, pero gente de estos países tienen la cara dura de criticar a Israel cuando ellos mismos son los primeros que sus propios países no han resuelto sus propios asuntos. Ellos mismos tratan de mirar en otra dirección para no mirar lo que ellos mismos tienen en su propio país, ¿sí? Y lo más importante, lo más interesante es que tampoco a la inmensa mayoría de estas personas no hacen nada ni siquiera por su propio país, pero quieren hacer comentarios sobre cómo otros tienen que resolver otros problemas, mientras que el asunto con Israel interesante es que Israel no se matan entre ellos dentro de su propio territorio, ellos se defienden de enemigos, mientras que en muchas partes del mundo, como ocurre en Latinoamérica, como ocurre en África, la propia población se mata entre ellos mismos, por unas zapatillas, por quitarte la cartera, por una licuadora, una batidora que tienes en tu comercio, la rompen en la estantería para robártela. Esas cosas ni siquiera ocurren en Israel. Y es de las cosas tan indignantes que haya personas que sean tan hipócritas que quieran dar opiniones a otro país sobre otros asuntos cuando no resuelven sus propios asuntos. Como que tu casa la tienes desorganizada y a tus hijos malcriados, pero te pones a decirle a tu vecino, oye, organiza tu casa y dale consejos a tus hijos. Es una de las cosas más increíbles con las que uno se puede topar, ¿no? Bueno, importante este punto que quería comentar. Estoy viendo que ya hay ciertos comentarios, no acabo sino de empezar y ya veo que hay bastantes comentarios. Voy a mirar a ver qué han estado comentando. Hola, están por aquí saludando. Sí, gracias por participar. A ver. Aquí por aquí hay alguien que se pone ex. Todo el mundo sabe, dice que Israel es un problema para toda la humanidad. ¿De qué estás hablando? ¿Eres tonto? Israel es simplemente un país que está defendiéndose del terrorismo. Mira, seguro que tú eres latinoamericano. La gente en Europa normalmente tiene un poquito más de conciencia. ¿Por qué? Porque el movimiento islámico que está invadiendo Europa no logra avanzar en el mundo gracias a Israel. Israel es el único país del mundo que está frenando la agenda Kalergi, está evitando la islamización del mundo, está evitando que los planes de Irán, que los planes de Siria, que los planes de Hezbollah, de Hamas y de muchos de estos grupos terroristas no prosperen, y lo lleva haciendo durante décadas. Y el principal objetivo que ellos tienen, o sea, el inicial es destruir Israel y seguidamente destruir Europa, todo lo que es el sur de Europa, conquistar e invadir.
no han podido avanzar con eso durante décadas porque el Mossad se ha encargado de pasar la información a los servicios de inteligencia de muchas partes de Europa y sabotear las agendas terroristas. Ya después otras políticas como la de España y otras partes de Europa donde meten una migración enorme, ¿sí? Casi sin control, donde muchas de estas personas están islamizando. Europa está perdiendo su identidad y lentamente muchas personas que llegan, que como llegan sin documentos, pues creen que no los pueden procesar, hacen lo que les da la gana, ocupan viviendas, violan a niñas, violan chicas, golpean a ancianos, hacen lo que les da la gana. A ustedes no les afecta, ustedes están en Latinoamérica, eso ya no pasa, pero eso está siendo un problema en Europa y está progresando y cada vez entra más porque tienen la frontera con África, ellos están entrando a través de África. En Israel no pasa, ¿por qué? Porque la política de Israel es bastante estricta. Israel no deja que ese tipo de cosas ocurran dentro de los islámicos que viven en Israel, que son el 20% de la población, se ajustan a la ley. La ley es muy estricta, tú haces algo que no se ajusta a la ley, agarras tus maletas y te echan para la frontera. Lárgate de aquí, aquí no vas a tener lugar. Y si eres terrorista te vas para prisión. Bien, es muy simple. En cambio, en Europa están, por las políticas de la agenda Kalergi, todo esto de la agenda 2030, están dejando que esto crezca y aumente para desestabilizar toda la estructura de Europa. Bien, y desde el punto de vista militar, pues Israel es el único país que está frenando. En algunos sentidos Estados Unidos colabora, pero Israel es el único país del mundo que está frenando esto. Entonces te invito, compañero, a que te eduques, estudia, investiga, deja de creerte todo la basura que circula en redes sociales y por encima de todo deja de creerte a la pantalla tonta, porque eso es lo mismo que te dijeron hace un par de años: inyéctate este compuesto, ¿sí? Porque supuestamente hay un bicho por ahí. ¿Para qué? Para reducir a la población, que a lo mejor hay gente como tú sí necesita ser reducida, ¿sí? Pero otras personas no, ¿sí? Por favor, estamos en pleno siglo XXI, hay que estudiar, hay que investigar, lean libros, investiguen, que no les pesa meterse un momento, mirar en Wikipedia, Google, la IA, cualquier cosa, si no quieren una biblioteca o no les ha gustado estudiar. Pero lo que no puede uno es, en pleno siglo XXI, en la era de la información, estar repitiendo discursos de propaganda cuando uno puede educar su intelecto y dejar de estar repitiendo todo como si fueses un loro o un robot programado. Escucho tal palabra y la repito. No, edúcate, ¿sí? Culturiza tu intelecto. Bien, compórtate como una persona con personalidad, no como un niño pequeño que es como un langostino que está en la orilla del mar y las olas lo llevan para aquí y para allá. ¿Cuál es la moda de turno? Ay, pobrecitos los ucranianos, ahora pongo una banderita de Ucrania en mi muro de Facebook y ahora el mundo es un lugar mejor. Sí, hay que tener personalidad. A ver, otro comentario por aquí de la misma persona dice: en Estados Unidos las nuevas generaciones rechazan a Israel, pronto se acabará el apoyo a Israel. Todo lo contrario, hay un apoyo cada vez más grande hacia Israel porque hay una conciencia, ¿sí? Israel y Estados Unidos han tenido muchos años y durante la mayoría del tiempo acuerdos, y estos acuerdos tienen mucho que ver especialmente con tecnologías, ¿sí? De hecho, el teléfono que tú estás utilizando, gran parte de los componentes son hechos por israelíes, ¿sí? Los drones fueron inventados por Israel. O sea, muchas de las cosas, las telecomunicaciones, Israel. Muchos de los videojuegos, muchas secciones, muchas estructuras hechas por israelíes. Entonces, si tú dejas de apoyar a Israel, gran parte de la estructura tecnológica del mundo se viene abajo. Armamentística, tecnológica, de telecomunicaciones, microchips, todas estas cosas es gracias a los israelíes. Entonces sería un poco hipócrita que tú escupas al cielo, tú mismo estás utilizando un dispositivo móvil gracias a israelíes y ahora dices: no, vamos a rechazarlos o que los rechacen. Pues entonces deshazte el teléfono porque es cosa de los israelíes en gran medida. Entonces hay que entender que Estados Unidos ha sido un gobierno que durante mucho tiempo ha tratado de jugar a dos bandas. Una banda tratando de congraciarse con la comunidad judía y con el apoyo a Israel, porque es fundamental también muchas estructuras que tienen que ver de los Estados Unidos le beneficia con Israel. Pero también por otra parte con las naciones musulmanas, ¿por qué? Por el petróleo. Sin embargo, ahora con el asunto de Donald Trump, que le da exactamente igual, él sí se ha metido directamente con Irán, cosa que ningún otro país había querido hacer, porque todo le tiene miedo, como él produce el 70% del petróleo del mundo, entonces siempre es el miedo, y ese fue el primer miedo, el mismo miedo que tenía Bill Clinton, ¿sí? La misma hipocresía que tenía Ronald Reagan, es el hecho de decir: no me pongo en mi lugar, no hago las cosas como tengo que hacer porque tengo miedo que la principal exportación que tenemos nosotros de petróleo desde el extranjero se nos corte por no apoyar a los musulmanes. Entonces es siempre con este juego. Igual la ONU, vamos a hacer una partición del territorio en Medio Oriente, un estado judío, ¿sí? Y un estado árabe, ¿sí? Un estado para los israelíes y otro para los musulmanes de la región. Y en realidad todo lo que eligieron, toda
um, la forma geográfica como ellos lo establecieron era una completa locura, ¿sí? Y solo beneficiaba a los árabes. Les dieron las mejores zonas verdes a ellos, dividieron a ellos mismos en dos secciones, y a los israelíes les dieron un montón de zona desértica, que era el desierto del Negev, y les quitaron zonas que les pertenecían a ellos, que era Judea, ¿no? Entonces, hay que entender que las políticas y las relaciones entre los Estados Unidos son muy fuertes y seguirán siendo más fuertes, incluso cuando los Estados Unidos colapse. Y esto lo he explicado muchas veces, la caída de los Estados Unidos. Bien, pero en ese entonces Israel va a ser la nación más poderosa del mundo. A ver, como dijo Trump, sin Estados Unidos Israel no existiría. Eso es totalmente falso. Estados Unidos apoyó a Israel en momentos difíciles, pero también República Checa fue de los primeros que ayudó a Israel desde el principio, no Estados Unidos. Bien, los británicos hicieron su parte, luego Israel se independizó de los británicos y hubo una guerra con los británicos, por si no lo sabías. Seguro que no lo sabías porque tú, es evidente por tus comentarios que no eres una persona culta. ¿Sí? Y después tuvieron conflictos con otras naciones. Entonces lo que han llegado ha sido a acuerdos. Pero aquí no hay nada gratis, en el mundo no hay nada absolutamente, ¿sí? Que uno pueda decir, esto es gratis, esto me lo dan como un favor. No. Todas las cosas que Estados Unidos ha hecho por Israel ha sido de forma recíproca, ¿sí? Lo haces ahora, pero después eso nos beneficia a nosotros. O sea, Estados Unidos se ha beneficiado increíblemente por la tecnología de Israel, por la política de Israel, por empresarios israelíes. Estados Unidos se debe en gran medida a una infraestructura, diría que mayormente, en efecto, católica, pero también judía, ¿sí? Pero de todas maneras, el punto es, mira, tienes que entender que desde 1947 hasta 1948 pasaron solamente unos meses, ¿sí? Creo que de noviembre a marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, entre 4 y 6 meses hasta que Israel se independizó, y se independizó por su cuenta, no le pidió ayuda a los Estados Unidos. ¿Sí? Se independizó y se enfrentó contra contra Irak, contra Siria, se enfrentó contra Egipto, se enfrentó contra Jordania, y lo hizo por su propia cuenta. Armamento sí recibió de República Checa y de otros países, y fue con el tiempo que tuvo algunos acuerdos con los Estados Unidos, pero en realidad no ha sido por dependencia de los Estados Unidos. De hecho, más bien ha sido Estados Unidos el que le ha dicho a Israel, no se metan en este conflicto, nosotros nos encargamos. No se metan en este conflicto porque nosotros nos encargamos. Muchas veces Israel intentó meterse contra Irán y meterse contra Irak y meterse contra Siria, y Estados Unidos le decía, no, déjenos que nosotros nos metamos, ustedes no lo hagan. Bien, así que ha sido acuerdos entre ellos, porque Israel hace mucho tiempo podría haber solucionado esto. Bien, en algún momento lo explicaré debidamente, pero hubo un acuerdo que tuvo validez por 50 años, ¿sí? Es un acuerdo internacional desde 1973 hasta el 2023, justamente un día antes del ataque de Hamas a Israel, el 7 de octubre. Y en esos 50 años Israel no tenía jurisdicción legal para poder operar, así que tenía que depender de los Estados Unidos. Eso es cosa distinta. Dependía de los Estados Unidos por un acuerdo que se firmó en ese entonces, que operaba a lo largo de 50 años. Una vez se anuló este acuerdo que corporatizaba a Israel y que la ponía bajo dependencia de los Estados Unidos, Israel ya no tuvo ninguna obligación con los Estados Unidos y ya empezó a operar por sí mismo. Por eso han empezado a hacer todo tipo de actividades y de operativos militares que durante 50 años no habían podido hacer, porque no tenían jurisdicción legal para poder hacerlo, porque habían puesto su dependencia en que los Estados Unidos se encargase de todos los asuntos de Medio Oriente para que Israel no tuviese que hacerlo. Era un acuerdo que habían llegado, y eso tenía mucho que ver en intercambio de tecnologías, intercambio armamentístico, intercambio empresarial, en muchas áreas importantes. A ver, otro comentario que tengo por aquí. Otro comentario. Dice, el fin del Estado genocida comenzó con Irán. Irán frenó la racha de victorias de Israel. No sé qué cosa estás diciendo. ¿Tú dónde te educaste? En un inodoro. Irán era un gobierno persa, ¿sí? Después de que se cambia la bandera, alrededor de, no me acuerdo cuántos años pasan, en 1979, los ayatolas con Soleimani, ¿sí?, derrocan al Shah en Irán. Hasta entonces era un Estado democrático. Sube al poder el Islam, que era más radical que el propio Shah, la propia monarquía del Shah, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a Israel le convenía en ese momento, ¿sí?, entre 1979 y 1980, que a ellos no les agradaba Irak,
Entonces estaban Irán contra Irak, Irak contra Irán, dándose plomera entre ellos, atacándose. Entonces en ese entonces Estados Unidos, que está bajo el gobierno de Ronald Reagan, lleva a su caudillo, ¿sí? Oliver North, para que haga un acuerdo, ¿sí? Con Israel y con otros países, entre ellos estaba China, varios países de Europa, para que Israel sirviese de puente para el traspaso de una cantidad enorme de armamento que llegaría a Irán, para que Irán atacase a Saddam Hussein. Y eso duró durante un tiempo hasta que se destapó el asunto y mandaron a juicio a Oliver North y hubo mucha información de esta salió a la luz. También una persona del Mossad que había estado trabajando en esto, que iba a informar de toda la verdad, que iba a implicar también incluso a George Bush, la CIA lo asesinó. Bien, creo que lo asesinó, esto fue, no me acuerdo si fue en México o en qué país era, ¿sí? Que él iba con una agente, esta chica era una agente de la CIA con la que él estaba saliendo y los eliminaron. Bien, y después intentaron eliminar en Chile al primer ministro, al director del Mossad en esos días, que había ido a Chile por ciertos operativos, y un francotirador intentó asesinarlo. Entonces aquí quedó evidenciado que la CIA estaba muy preocupada porque no saliese a la luz toda la información de lo que se llamaba el Irán Contra, que implicaba a los Estados Unidos principalmente como un proveedor de armas para Irán en la guerra contra Saddam Hussein. Cuando empieza la guerra del Golfo, ¿sí? Las dos guerras del Golfo, que cae después Saddam Hussein en la segunda guerra del Golfo, ya Irán no tiene el foco de la guerra y del conflicto en Irak, entonces ahora se centra en un enemigo más lejano, que es el principal enemigo dentro de su teología, que es Israel. ¿Israel es un problema para Irán? No, Israel es una estructura que tiene que ver con una visión apocalíptica. Te invito a que lo investigues, ¿sí? Ya que te gusta repetir todo como un loro, pues repito lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Hay una historia teológica. ¿Qué significa? Que cuando tú te vas a profecías de Muhammad, ¿sí? De Mahoma, cuando te vas, que no tiene nada que ver con el Corán, sino profecías literalmente de Mahoma, encuentras toda esta historia de los territorios entre Afganistán e Irán, donde se dice que el anticristo, que ellos lo llaman el Dajjal en la cultura musulmana, va a surgir en Irán, y que Irán tiene que encargarse de atacar a Israel y atacar el occidente para iniciar el apocalipsis, para poder que así inicie un nuevo mundo. Y eso no me lo estoy inventando yo, investígalo, ¿sí? Así que Irán, por eso todos estos grupos terroristas que tienen esta visión de atacar a Israel y contra los Estados Unidos, es porque dentro de su teología, para poder acelerar el apocalipsis, ellos consideran que hay que hacer cumplir, hay que llevar a cabo esta profecía autocumplida, que es atacar a Israel para acelerar la aparición del Mahdi, ¿sí? Que es una especie de Mesías que va a ayudar a Jesús contra el anticristo que va a surgir en Irán. ¿Ven? De eso es de lo que se trata. ¿Por qué cree que Irán está obsesionado con destruir Israel? No es por estas teorías de que es sionismo y todo, como es de estas teorías de que quieren conquistar el mundo los sionistas. No, esto es investígalo, ¿sí? Haz por una vez en tu vida, ¿no? Haz algo inteligente y ponte a investigar antes de estar repitiendo discurso. E investiguen la historia de Irán y por qué Irán, Hezbollah, Hamas, incluso Daesh, al que llaman ISIS, Al-Nusra, todos estos grupos, los hutíes, todos estos grupos terroristas que surgen justo cuando cae lo de Irán Contra, o sea, a partir de los años 80, porque quien lo está financiando es Irán. Irán es el precursor de todos los grupos terroristas del mundo, ¿bien? Que están incentivando, bueno, los principales grupos terroristas del mundo, ¿no? Y de seguir con todo este conflicto que ataca a Medio Oriente. Y viene precisamente de esta idea. Es una idea que tiene que ver con la teología islámica. Entonces la teología islámica, para que llegue el Mahdi, para que inicie un nuevo mundo, ellos tienen que tratar de conquistar el mundo, tienen que acelerar el apocalipsis y tienen que atacar a Israel y a los Estados Unidos, y tienen que darse las cosas para que el Dajjal, el anticristo, surja de Irán, e Irán facilite que este tipo de cosas ocurran, y para que ellos puedan acelerar el apocalipsis tienen que atacar a Israel. Y todo esto están las profecías de ellos, profecías que tienen cientos de años. Bien, así que importante. Y fíjense, esto no se lo cuentan ustedes por ahí, los noticieros no lo mencionan. A ver, otro comentario. ¿Te gusta poner comentarios? Solo veo comentarios tuyos. A ver, ¿qué dice? Por otro lado, en la interna la división era intensa antes del 7 de octubre. No sé de qué está hablando. Israel está profundamente dividido entre seculares y ortodoxos. Está mezclando política con religión.
son cosas que no tienen nada que ver. Es como decir que Estados Unidos está dividido entre católicos y protestantes. Eso es muy relativo. Estás hablando de la política de los Estados Unidos, el mundo, la área política, financiera, religiosa. Tienes que entender una cosa, que Israel no tiene nada que ver con religión. El 43% de la población israelí es iloní, o sea, es laica, no practica ninguna religión. Y otro 23% es semi-practicante, o sea, se pone la kippah, celebran el Shabbat, hacen la bar mitzvah, hacen la circuncisión a sus hijos, cosas así, pero en realidad no les interesa mucho la religión. Los verdaderamente religiosos, los ultraortodoxos, no suponen sino el 24% de la población de Israel. Entonces no tienen parte ni en la Knesset, que es el Parlamento, no tienen parte en el Tribunal Supremo, mucho menos en el Ejército. Hasta hace unos meses, que ya lo obligó el Tribunal Supremo, la gente religiosa no estaba obligada a ir al Ejército. Ese fue el acuerdo que llegaron con Ben Gurión desde los años 40. ¿Sí? Entonces, si no iban al Ejército, mucho menos, los soldados son los menos religiosos. ¿Sí? Así que al final todo se remite a lo mismo, hay que estudiar, investigar. A ver, otro comentario. Dice, la gente en Europa expulsó a los judíos de todos lados, obviamente ellos tienen más conciencia. No, es racismo, lo mismo que tú. Tú estás actuando por racismo. La gente expulsó a los judíos, ¿por qué? Por racismo. La misma razón por la cual persiguieron a los negros, persiguieron a los gitanos, es racismo. La gente se centra en buscar chivos expiatorios para culparlos de todos los males del mundo. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que tú. No buscan sus propios defectos para corregirlos. Entonces, cuando tú no quieres reconocer tus propios defectos, tratas de apuntar en dirección contraria. Dices, mira, aquí otra bofetada que te llevas tú solo. Los europeos no los querían en Europa, nadie los quiere en ningún lado porque son un problema. Todo lo contrario. A donde llegan los judíos, la economía mejora. Pasó, por ejemplo, en Francia. Cuando en Francia echaron a los judíos, en menos de un año la economía colapsó. ¿Sí? Cuando echaron a los judíos de otras partes de donde ellos eran importantes, la economía colapsó. ¿Por qué Adolf Hitler, ¿sí? Tenía tanta hazaña con los judíos? Porque él tenía la creencia, ¿sí?, de que ellos habían bloqueado las finanzas al final, o sea, las finanzas de Alemania, con las cuales se tenía que pagar la guerra, ¿sí?, en el conflicto que estaban teniendo contra Inglaterra, en los últimos meses de guerra, y por eso Alemania perdió. Sin embargo, pese a la gran ironía de que él quisiese culpar a los judíos, cuando se investigó sobre la participación de los judíos en la Primera Guerra Mundial, resultó que gran parte del ejército alemán eran judíos. Los judíos lo primero que hicieron fue apoyar a Alemania en la guerra. Entonces aquí se vino abajo el gran mito de que los judíos querían la destrucción de Alemania. ¿Bien? Veo que comentas mucho, pero en realidad eres una persona bastante ignorante. Dice, la Agenda 2030, la creación de Soros. No, la Agenda 2030 no es una creación de Soros. George Soros, que bueno, ahora es su hijo Alexander el que lo hace todo, el que no se sabe si es hombre o mujer, es una cuestión que tiene que ver con el levantamiento de la Agenda 2030, ¿sí? de la Agenda Kalergi. ¿Tiene parte en la Agenda 2030? Claro que sí, porque Soros es una persona que no está viendo la cabeza. Y eso que tiene que ver. ¿Sí? Soros ni siquiera es israelí, mucho menos es practicante del judaísmo. Bien, o sea, están mezclando muchas cosas. A ver, dice, se acabó la propaganda sionista, si fue el final de la... ¿Qué estaba hablando? Yo loco, cuánta ignorancia. A ver, vamos a entender una cosa que lo he repetido hasta la saciedad. ¿Sionismo qué significa? Sionismo es una palabra que viene del término Sion, que es el monte donde está Jerusalén. Bien, eso es Sion. Cuando tú escuchas el sionismo, ¿sí?, que antes se llamaba Kibbutz Gilyon, ¿sí?, ¿qué es Kibbutz Gilyon? Quiere decir la reunión de todas las tribus, o sea, de todo el pueblo de Israel para que regresen a su tierra. Eso es eterno, eso es milenial, ¿no? Porque los israelitas toman la tierra de Canaán en el 1450 y desde entonces esa es la tierra de ellos, ¿no? Cuando ellos son expulsados por los asirios y luego expulsados por los romanos, ellos quieren retornar a su tierra. Sí, eso es Kibbutz Gilyon. Se le empieza a llamar sionismo por Theodor Herzl en 1901, 1905, en esa época. Ahí es cuando se empieza a utilizar la palabra Sion. ¿Por qué? Porque Zion, el monte Zion, es donde está el templo de Salomón. Entonces, de ahí viene todo el eje. Por eso cuando alguien dice, no, el sionismo que está yendo a tales países, ¿qué tiene que ver esos países con Sion si Sion está en Jerusalén? ¿Sí? El eje, cualquiera que lee la Biblia ve que todo es Israel, Judea, Jerusalén, no sé qué es el templo de Jerusalén, que si todo te habla de esa región, nunca menciona ninguna otra parte del mundo porque no tiene ninguna relación
con el contexto bíblico, no tiene ninguna relación con la promesa, ni lo que se le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo que se le dijo a David, a Salomón, a Jesús. A Jesús se le dijo, ¿qué dijo Jesús? Vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, voy a retornar a las tribus de Israel, porque va a ser el Mesías de Israel. O sea, todos se centran en Israel, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna cosa afuera. Eso es sionismo, es nacionalismo judío, que los judíos regresen a su tierra. Es como si un venezolano dijese, es bolivariano, pues porque cree en este concepto, no tiene nada que ver con otros lugares. Bien, mucha propaganda que tienes en la cabeza, compadre. Bueno, ya no voy a seguir respondiendo tus comentarios porque están muy desfasados. A ver. A ver, dice, bueno, con esa lógica, entonces no utilices TikTok, que es creación china. ¿Y que tengo yo un problema con los chinos? Yo tengo un problema con los chinos, gracias a los chinos por TikTok. A ver. No sé, voy a mirar, comentar ya, centrarme solamente en comentarios que valgan la pena. A ver, otra cosita que quieran comentar. A ver, aquí comenta alguien, Sinoyut. Sí, Yonut. Buenas tardes, ¿qué tal todo, Félix? Soy el abogado Giovanni Pineda, solo de Honduras. A ver, ¿qué más? Bueno, pues eso. Pues, lo mismo que dije antes, yo los invito a que háganse un favor, dejen de mirar tantas redes sociales, scrollear. Si quieren compartir algo, tómense el tiempo de revisar la información, no estar, cojo una cosa y la escupo, cojo una cosa y la escupo, todo de forma masiva, sin filtro, sin control, ¿sí? O estarle haciendo caso a los noticieros. Los noticieros le contaron a la gente que había un calentamiento global y ¿cómo es? El cuento dice, cuando es invierno es cambio climático y cuando es verano es calentamiento global. O sea, simplemente juegan con las palabras. Y antes estaban con el asunto diciendo a la gente que pínchate esto porque hay un bicho por ahí y al final para reducir la sobrepoblación. Entonces hay que tener criterio. Sé que la sociedad moderna no le gusta casi leer libros, pero hay que educar la mente, no tanto absorber cosas y cosas que después ni siquiera las revisan para saber si es cierto o no. ¿Sí? Así que bueno. Ahora, dice que no se le viene el enunciado. Lo que pasa es que a ver, TikTok, las imágenes las recorta de una manera que después no te permite poderlas ajustar bien. Entonces se hace difícil. A veces tarda más tratar de recortar una imagen para que se ajuste debidamente. Es simplemente para que haya una imagen de fondo que se pueda leer el contexto, porque por ahí empecé la temática. Hablando sobre la hipocresía de muchos gobiernos y de muchas sociedades y personas que critican otros países donde nunca han estado, gente a la que nunca han conocido, o apoyan cosas que ni siquiera conocen simplemente porque el noticiero les lavó el cerebro. Entonces hay que tener criterio, no somos niños de 4 o 5 años, ¿sí? Sino ya son personas adultas, entonces no se dejen condicionar por la pantalla tonta, ¿sí? Por la caja tonta, ni por todo lo que sale en redes sociales, porque redes sociales hoy día es una locura sin filtros de cosas y cosas y cosas y cosas. Todo el rato me veo noticias escandalosas sobre Israel y después me pongo a investigar de qué se trata y no tiene nada que ver con lo que estaban comentando. Sí, es simplemente un bombardeo absurdo y loco de querer atacar a otras personas porque quieren disimular. Eso es lo que en psicología se denomina proyección. ¿Qué es proyección en psicología? Es cuando tú, por ejemplo, tienes unos defectos, unos problemas, pero para que la gente no los vea, apuntas en otra dirección. Entonces tú, por ejemplo, educas mal a tus hijos, ¿sí? Los tratas mal, no les das atención, después tu hijo es rebelde, pero luego tú quieres, para que la gente no se dé cuenta de lo mal que va a tu hogar, apuntar en otra dirección y decir, mira los hijos del otro, mira lo que hacen, qué mal educados son, mira qué mal criados están. Claro, entonces tú tratas de distraer para que la gente no observe tus propios defectos. Y esto es lo que la gente está haciendo. Turquía, los comentarios que está haciendo, mayores genocidios de la historia ha sido Turquía. No respetan a los kurdos y los bombardean todo el tiempo. Invadieron Chipre y todavía está bajo ocupación, pero ellos se quieren poner a dar consejos de que Israel esto, Israel lo otro. Lo mismo Irán, lo mismo
Y lo vemos en Latinoamérica, como estaba diciendo también, mucha gente que sus países no los han solucionado, no los han arreglado, es un caos. La gente, lamentablemente, muchas personas no hacen nada, ni siquiera por su propia ciudad ni por su propia comunidad, pero quieren hablar sobre otros países, cómo tienen que solucionar las cosas, que si lo hacen bien o mal, cosas que es irónico, pero en Israel no las ves. O sea, todas las cosas que yo he observado y he vivido en Latinoamérica, nunca las vi en Israel mientras estuve allá, ni siquiera en España. Sin embargo, estas personas quieren darte consejos. No, es que Israel y allá, no hay sitio donde tú puedas estar más tranquilo que en Israel y donde puedas desarrollar tu religión. Allá los musulmanes desarrollan su religión libremente, los cristianos, los estos, los aquellos, los budistas, hay cantidad enorme de budistas y de hinduistas. No se meten con nadie allá. ¿Sí? Y muchas cosas que la gente comenta sobre Gaza son una cantidad enorme de desinformación y de basura. Sí, la mayoría de cosas cuando dicen, no, mataron a un futbolista, no, dispararon a fulanito, cuando investigas bien el dato dices, espera, pero esto no es lo que realmente ocurrió. Pero es el sensacionalismo, es alimentar el morbo y el buscar un demonio, ¿no? ¿Cuál es el Hitler de hoy día? ¿Cuál es el malvado de turno, ¿no? Y es triste, porque ves lo que está ocurriendo en el Congo y nadie comenta nada en internet. 1 millón de desplazados en Bangladesh, nadie comenta nada en internet. En Sierra Leona se están matando por el coltán, igual que en el Congo, sí, por los diamantes, y nadie comenta nada. Se matan tribus entre ellos. Genocidios enormes, genocidios de verdad, en África, nadie comenta nada. ¿Sí? La delincuencia que hay en Colombia, en México, no, de eso no se comenta. Miremos en otra dirección, vamos a proyectar, ¿no? Miremos hacia allá. Las cosas que están ocurriendo en Afganistán, en Irán. En Irán en una sola semana mataron a 50.000 personas porque fueron a protestar en Teherán contra el gobierno. No, eso no es genocidio. Genocidio es que Israel mató a 15.000 terroristas en Gaza. Esto no puede ser posible, tanta hipocresía. ¿Sí? Estás diciendo, este es el malo porque hace cierta cosa, pero después, ¿sí? Los kurdos, en Yemen, los hutíes matan a 370.000 personas, cientos de ellos son niños. No, nadie dice nada. No, eso no es genocidio. 500.000 personas muertas en Siria. No, eso no es genocidio, miremos en otra dirección, eso es hipocresía. Bien, yo los invito a que investiguen y dejen de estar repitiendo las cosas, no se comporten como loros, no se comporten como robots. Ustedes no son loros ni son robots, son seres humanos, tienen inteligencia, tienen neuronas, compórtense consecuentemente, dejen de permitir que les estén lavando el cerebro con la moda de turno, porque hace un par de años era la banderita de Ucrania. Yo me solidarizo con Ucrania y pongo la banderita, y ahora ¿por qué ya no hay ninguna banderita de Ucrania? Porque no hay una banderita de Yemen, con todas las personas que están muriendo en Yemen, o una banderita de Siria, o del Congo, ¿sí? o en Somalia con la pobreza que hay, pon una banderita. Hipócritas, ¿por qué? Porque se dejan llevar por la moda de turno. Que el noticiero me diga quién es el malo y salgo a las calles a protestar. Que el noticiero me diga quién es el bueno y ahora ya me pongo un corazoncito de pobrecito, porque los palestinos son los pobrecitos, pero luego los otros que son los que realmente sí están matando, esos no dicen nada, ¿no? Igual que la situación en el Líbano. Es que Israel está destruyendo esto y aquello, sí, pero no te desvíes del punto. Y Líbano ha consentido que Hezbollah hiciera eso. Ellos son los que lo han consentido. En Gaza, ellos eligieron a Hamas en el 2006 en votaciones. Ahora se tienen que atener a que Hamas les ha quitado electricidad, les ha quitado agua, les quita suministros, les quita combustible, les quita electricidad, les quita medicamentos, les quita comida, pues que se jodan. Es decir, tú eliges a tus políticos y eso fue lo que hizo Gaza. Israel les entregó un centro gigantesco de abastecimiento de alimentos con una tecnología muy sofisticada, con financiación internacional, para que Gaza no necesitase nada de nadie y pudiese tener suficiente alimento. Cuando se fueron los israelíes, cogieron y devastaron el lugar, lo saquearon y lo destruyeron todo. Israel antes de irse les dejó 3 universidades. Las únicas universidades que han tenido se las ha construido Israel. ¿Qué es lo que han hecho? Toda la infraestructura de Gaza se la dio Israel entre 1967 y el año 2005, especialmente hasta 1993, cuando le dijeron a Yasser Arafat, toma, gestiona Gaza y organiza un Estado. Pero hasta entonces lo que le dio todo eso fue Israel, porque entre 1948 y 1967 fue Egipto quien invadió Gaza. Los mantuvieron en la pobreza, los tenían militarizados, los tenían acordonados, no tenían derechos, no les permitían poderse estructurar como Estado. ¿Qué hizo Jordania? El rey de Jordania lo mismo, atacó Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, desde 1950 hasta 1967, y también los tenían controlados, no les permitían que pudiesen tener sus libres derechos
y les obligaban a hacerse ciudadanos jordanos para que no tuviesen su independencia. ¿Qué hizo Israel en 1967? Tomó el control militar de la región, expulsó a Egipto y a Jordania y simplemente mantuvo el lugar en orden. Les dio escuelas, universidades, telecomunicaciones, carreteras, acueductos, y después les dijo, organícense ustedes. Pero ellos se dijeron a Hamas, pues ahora aténganse a las consecuencias. Ahora Hamas llenó toda esa región, igual que Hezbollah, de túneles bajo tierra y ha cogido a la gente, a la población como escudos humanos. Pues uno tiene que ser consecuente con las decisiones que ha tomado Israel. No puede seguir tolerando esto porque están atacando a la población israelí y están cogiendo túneles y metiéndose hasta territorio israelí. Entonces ahora Israel tomó el toro por los cuernos, pese a quien le pese y guste a quien no le guste. Bueno, bueno, espero que tengan una excelente noche, que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones, gracias por la participación. Bien, que estén muy bien. Yo ya me despido. Bendiciones.